El día de hoy vamos a hablar sobre varias tecnologías, como bien dijo Fernando. Vamos a ver la optimización que le hicieron al equipo de HIFU que todos ya conocemos, cuáles son las ventajas sobre algunos otros equipos y también la combinación con otras técnicas para optimizar los resultados en nuestros pacientes. Entonces, iniciamos. Antes que nada debemos de conocer la amplia gama de tratamientos que actualmente nos están ofreciendo todas las empresas. Todos nos ofrecen resultados maravillosos, sin embargo hay que recordar que para nosotros poder decidir cuál opción es la mejor para nuestro paciente debemos de conocerlas todas, de individualizar y realizar un protocolo específico para cada uno de nuestros pacientes. De las más antiguas y que todavía están vigentes obviamente está la retidectomía. No hay que olvidar que hay algunos pacientes que no se van a salvar de la cirugía, que de hecho por las características clínicas la requieren. Sin embargo, puede ser un coadyuvante, el HIFU o la radiofrecuencia de microagujas o la radiofrecuencia superficial para afinar algunos detalles después de la cirugía. Hay algunos otros que son menos invasivos, como es el HIFU. Hay algunos láseres ablativos, hay algunos láseres fraccionados. Y también tenemos, por ejemplo, combinación de otras técnicas con enzimas, por ejemplo, con coadyuvantes que también son bastante buenos como la toxina, los fillers, etcétera, que pueden complementarse uno con el otro. Hay que recordar que los pacientes no son recetas de cocinas, sino hay que individualizar siempre cuáles son las características y las necesidades de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que voy a considerar antes de ofrecerle a mi paciente algún tratamiento? Bueno, sobre todo cuáles son las necesidades, cuál es el tiempo de recuperación, y esto va muy de la mano con las actividades o los hobbies que realice el paciente, el nivel de compromiso también que tenga el paciente, qué tratamientos ya se ha realizado y cuál ha sido su experiencia con algunos. Desgraciadamente, en algunas ocasiones los pacientes ya vienen decepcionados por haberse realizado un CO2 o algún otro tratamiento en donde no les explicaron los cuidados, donde no les explicaron también las expectativas o no eran reales o no eran candidatos para ese tratamiento y pues vienen como decepcionados, ¿no? Otro también es explicarles a los pacientes que el proceso normal de envejecimiento lleva también un proceso para regresarlo. No somos magos, entonces normalmente en estos pacientes vienen desesperados porque quieren que con una sola sesión o con una sola consulta ver resultados muy importantes. Entonces hay que ser también muy claros con eso, que las expectativas sean reales del paciente. Obviamente el tipo de piel, la edad, el género son algunos de los factores también muy importantes. Y obviamente cuál es la disponibilidad de opciones que tenemos en nuestra práctica clínica para ofrecerle lo que mejor sepamos hacer, obviamente. Por eso es que el concepto de Ultracell es tan bueno, porque nos está ofreciendo en una sola máquina 3 tecnologías diferentes, con diferentes profundidades de tratamiento para lograr en el paciente una mejoría integral. Entonces podemos combinar un HIFU, por ejemplo, 2 veces al año, seguirnos con sesiones intermedias de radiofrecuencia superficial. Si es un paciente que aparte tiene secuelas de acné o que tiene, por ejemplo, rítides muy profundas, podemos combinarlo con radiofrecuencia fraccionada de microagujas y todo en un mismo equipo sin que la inversión para nosotros como médicos sea tan grande. Esa sería la plataforma que son 3 en 1. Y esas son algunas opciones de tratamiento que podemos hacer. El HIFU con la GFR, que es la radiofrecuencia fraccionada pero superficial, el HIFU más la radiofrecuencia superficial o la radiofrecuencia de microagujas, o la combinación de las 3. También obviamente en un solo paciente se pueden hacer, por ejemplo, si tiene mayor alteración a nivel periocular o líneas de fumador, etcétera, también podemos hacer una combinación de 5 o 6 sesiones de una y después hacer 1 o 2, por ejemplo, de HIFU, como ahorita les vamos a platicar. Es el tratamiento a todos los niveles. Hay que recordar que la radiofrecuencia superficial se queda a nivel de la epidermis y de la dermis papilar o reticular superficial, mientras que la radiofrecuencia fraccionada, obviamente dependiendo del nivel, la profundidad que le demos, hay que recordar que el maneral trae para mover desde 0.5 hasta 2 milímetros de profundidad de acuerdo a la zona a tratar, y podemos llegar hasta la dermis reticular profunda o inclusive hasta el tejido celular subcutáneo.
Y con el HIFU podemos llegar hasta lo que es el sistema músculo-aponeurótico, y con la nueva tecnología del Ultracell Q, de hecho, podemos aprovechar también con los nuevos cartuchos toda esta gama de tratamientos. ¿Por qué el nuevo Ultracell Q está haciendo tanto revuelo? Bueno, pues para empezar, ya sabemos todos cuál es el mecanismo de acción de este. Realiza un calentamiento de los tejidos, pero a nivel muy profundo. Estamos hablando de un calentamiento a nivel del sistema músculo-aponeurótico del tejido celular subcutáneo que va entre 65 a 70 grados centígrados, lo cual es bastante potente. Lo hace muy seguro porque tiene un target muy específico, que es el agua intracelular. No daña los tejidos circundantes y aparte no es invasivo, entonces el riesgo de sobreinfecciones o de heridas, etcétera, se disminuye también de una forma muy importante. No tiene un tiempo de recuperación, entonces el paciente literal puede llegar a hacerse el tratamiento a la hora de la comida y regresarse a hacer sus actividades de forma completamente normal. ¿Y esto por qué? Bueno, tenemos varios cartuchos que tienen una profundidad muy determinada. Entonces tenemos, por ejemplo, el de 3 milímetros, que nos llega hasta el tejido celular subcutáneo o la dermis reticular profunda. Tenemos el de 4.5, que es sobre todo el que le vamos a dar para flacidez de cuello, la papada o la flacidez, que es muy importante a nivel del tercio inferior. Con este sería como el más importante, o sea, con el que trataríamos sobre todo esto. ¿Cuáles son las ventajas de comprar el Ultracell Q o de tenerlo en nuestro consultorio? Obviamente los tratamientos son mucho más rápidos. Si el Ultracell normal ya era muy bueno, agréguenle que los tratamientos son muchísimo más rápidos, siguen teniendo los mejores resultados y además tienen un mejor costo-beneficio. ¿Por qué? Porque los cartuchos me ayudan para tratar muchísimos más pacientes que a lo mejor la competencia en menor tiempo, pero no estamos sacrificando nada de calidad ni de resultados en los pacientes, que también es muy importante. Entonces estamos hablando que anteriormente podíamos hacer 350 disparos en 20 minutos. Si estamos hablando de que en un paciente promedio hacemos unos 600, 700 disparos para una cara normal, bueno, estamos tardando un poquito más. Ahorita estamos haciendo el mismo tratamiento en aproximadamente 8 a 10 minutos. Esto no lo podemos como tanto estandarizar porque hay pacientes en los que obviamente va a requerir mayor tratamiento en ciertas zonas y mayor combinación con las profundidades. También lo que han mejorado mucho es el diseño ergonómico. Podemos llegar a lugares que antes a lo mejor era un poquito más difícil de llegar, por ejemplo el área periocular. El cartucho, por ejemplo, el de 2 está diseñado específicamente para esta zona, igual para las retides perioculares o las patas de gallo, para las ojeras y también, por ejemplo, para mentón y para la región de las líneas de fumador. Y actualmente ya contamos también con las, ¿cómo se llama? Con todos los cartuchos para corporal. Entonces, por ejemplo, de los cartuchos que tenemos ahorita disponibles para el tratamiento facial, está el de 1.5 y el de 2, que nos sirve para mejorar todo lo que es la viscoelasticidad a nivel pericular, ya que llega muy superficial a nivel de la dermis, y mejora mucho lo que son las líneas muy finas, las arrugas finas. El de 3 milímetros nos ayuda sobre todo para el tejido celular subcutáneo y la dermis reticular profunda, y nos ayuda mucho también tanto para la elasticidad como el rejuvenecimiento. Generalmente lo aplicamos para todo el rostro, a diferencia de que lo dejamos para el tercio superior, entonces nos gasta menos. Por ejemplo, es el que se gasta más el cartucho, pero de gastar estamos hablando que para un cartucho que trae 10,000 disparos, aproximadamente nos rinde para un promedio de 30, inclusive 50 pacientes en algunos casos. Y el de 4.5, que es el más profundo, sobre todo es para mejorar lo que es el contorno facial, para mejorar también lo que es la papada. Mejoramos lo que son las líneas de marioneta, el jowl, etcétera, y el sistema musculoaponeurótico en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen las bandas platismales, también los mejoramos. Ese es el diseño del cartucho anterior. Actualmente es un poquito más pequeño, de hecho la pieza de mano es más ligera también para lograr un mejor agarre y un mejor ajuste. Y ese sería más o menos ¿cómo se llama? Que es un poquito más focalizado. Esos son algunos de los casos clínicos. Esos son casos clínicos del Dr. Chan de Canadá, en donde vemos una mejoría inmediata, inclusive
después del tratamiento. Hay que recordar que vamos a ver una desnaturalización de las proteínas y la ruptura de los enlaces disulfuro de las fibras de colágeno. Por eso es que el paciente se siente rastirado a la hora de salir. Esto no quiere decir que ya se va a quedar así, sino que conforme vaya pasando en el primer mes, entonces empieza toda la neocolagenesis, producto justamente de los focos de microcoagulación térmica que hicimos con el tratamiento inicial. También es importante decirle al paciente que en el primer mes, inclusive hasta después de los 6 meses, va a continuar viendo cambios satisfactorios y que no es, por ejemplo, como el botox o el relleno, etcétera, que llegado a cierto tiempo se pierde su efecto y regresa al estado inicial. La verdad es que esto no. Se pueden hacer, dependiendo del grado de flacidez del paciente, 1, 2, 3 tratamientos inclusive por año. Obviamente, esto también va en relación con la tecnología que le estemos ofreciendo aparte al paciente o los tratamientos alternos. Es lo que les comentaba, los efectos inmediatos a nivel del surco nasogeniano, a nivel del Joule, sobre todo a nivel del surco nasogeniano, en la frente. Aquí estamos utilizando, por ejemplo, los cartuchos de 1.5 y de 2. Anteriormente, con lo del de 3 y el de 4.5 no podíamos pasarles por esta zona, sobre todo por los efectos secundarios que ya están bien descritos, y con este ya nos da un margen de seguridad mayor y podemos aplicarlo. Mucha gente me dirá, bueno, pues yo puedo obtener esos resultados con la toxina. Pues sí, pero este es un plus. Si ya tenemos también el tratamiento, igual después podemos afinar algún detalle utilizando Botox y ponemos hasta menos unidades y los resultados son aún mejores. Algunos otros casos clínicos. Y ahora vamos a pasar a la última plática antes de pasar a nuestros talleres. Es muy rápida, pero sí me interesa que presentar los casos en combinación con otras técnicas. Hay una disminución también importante. Y bueno, pues generalmente nosotros que nos dedicamos a la estética estamos buscando, no nada más nosotros sino nuestros pacientes, siempre como la fuente de la eterna juventud. ¿Qué más hay? ¿Qué nos puede ofrecer nuestro médico? De hecho, la mayoría de los pacientes actualmente ya viene bien informado sobre cuál es la tecnología más innovadora que le podemos ofrecer y la combinación de ciertas cosas. Entonces, de aquí que tengamos la importancia de conocer todos los tratamientos que están disponibles para escoger bien a nuestro paciente. Vamos a darnos un repaso rápido sobre qué es el envejecimiento. Bueno, según la OMS, es un proceso por el cual se van a optimizar las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la calidad, la esperanza y la productividad de vida saludable en la vejez. Hay que recordar que hay 2 tipos de envejecimiento, los cuales son cruciales para poder escoger el tratamiento para nuestros pacientes, que es el envejecimiento intrínseco. Este está dado por el proceso fisiológico del envejecimiento, que es por el paso de los años, por la acción de radicales libres de oxígeno, etc., y que se puede ver empeorado o acelerado por cualquier proceso patológico por el que esté pasando el paciente. Un paciente con cáncer, un diabetes descontrolado, hipertensión, etc., pues obviamente se le van a notar más los años que a un paciente que no tiene ninguna de estas patologías. El otro tipo de envejecimiento que es muy importante es el extrínseco, y es dado principalmente por factores ambientales, como son la exposición a radiaciones ionizantes, a radiación solar, a la dieta también. Somos lo que comemos, entonces es muy importante tener en cuenta esta condición, y obviamente el estilo de vida, pacientes que toman alcohol, que fuman, o bien por ejemplo aquellos que se desvelan mucho, como nosotros los médicos en las guardias a veces. Entonces también nuestra calidad de vida y nuestro envejecimiento extrínseco se va a ver acelerado. ¿Cuáles son algunas de las funciones cutáneas que se alteran por el envejecimiento? Pues la función de barrera, hay alteraciones en el recambio celular, en la termorregulación, hay una disminución muy importante en la velocidad de curación de las heridas, obviamente son pieles secas, son alteraciones a nivel del sudor, de la producción del DNA, y eso es de lo más importante. Hay una disminución importante en cuanto a la reparación del DNA, por eso la mayoría de los pacientes después de los 45, 50 años, sobre todo que tienen un fotoenvejecimiento, son mucho más propensos a la aparición de cáncer o de tumores. ¿Cuáles son los cambios histológicos? Esta es una diapositiva que para mí es crucial en cuanto a cómo escoger los tratamientos en el paciente. Si uno comprende bien cuáles son los cambios principales que van a ocurrir a nivel piel, entonces de aquí podemos decir, bueno, este paciente tiene este tipo de envejecimiento, entonces le queda mejor esto, ¿ok? Entonces, a nivel de epidermis hay un aplanamiento muy importante. Hay alteraciones a nivel de la forma y del tamaño celular. De hecho, hay disminución de algunas líneas celulares, como son los melanocitos, las células presentadoras de antígenos. Hay atipia celular,
En la dermis hay atrofia importante por la menor producción de fibroblastos, y obviamente con la menor producción de fibroblastos pues no hay colágeno y elastina, o la hay de menor calidad y cantidad. Hay menos vasos sanguíneos y hay acortamiento también de las asas capilares, y obviamente los apéndices no se salvan de este proceso. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues no nada más tenemos alteraciones a nivel cutáneo, también tenemos envejecimiento del tejido celular subcutáneo con reabsorción grasa o con deslizamiento, de hecho, de los paquetes grasos, que nos va a dar también una hipertrofia de grasa en ciertas zonas de la cara, que nos da, por ejemplo, las caras caídas o droopy face. Tenemos, por ejemplo, alteraciones a nivel del músculo, y de hecho hay reabsorción de estructuras óseas. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas alteraciones para poder reconstituir en donde hace falta. Hay que recordar que el paciente es un mundo, es un protocolo individual, o sea, cada que nos llega un paciente nuevo hay que inventarnos cosas nuevas para ese paciente en particular. También hay alteraciones a nivel del sistema musculoponeurótico, la reabsorción del hueso, y hay una demarcación muy importante de las unidades cosméticas. El envejecimiento extrínseco, pues como ya lo habíamos visto, se caracteriza por la presencia de arrugas, alteraciones en la coloración, de la textura y la elasticidad de la piel, y todo va en relación al grado de fotodaño que tengamos también. Una vez que ya llega nuestro paciente a valoración, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder escoger de manera adecuada? Número 1, valorar qué tipo de envejecimiento tiene y el grado de cada uno. La mayoría de los pacientes nos llega con un envejecimiento mixto, entonces, si es una piel clara, si es una piel gruesa, etcétera, podemos a lo mejor hacerle tratamientos más invasivos con mejores resultados que a lo mejor una piel oscura o que tiende a la hiperpigmentación postinflamatoria. Siempre hay que anticipar los resultados. Si es un paciente fototipo 4 que yo veo que tuvo manchas de acné o que tiene, por ejemplo, melasma, pues si yo le hago un CO2, ya sé que le va a ir mal. Entonces hay que anticipar siempre lo que puede pasar con cada paciente, y siempre estar como muy en comunicación de lo que puede pasar y por qué no es candidato. Hay muchos pacientes que, por la información que tenemos en las redes, vienen y te dicen: yo creo que me hagas tal cosa. Pues sí, pero no eres candidato, te ofrezco tal cosa por tu seguridad. Y obviamente tenemos varias escalas en las que nos podemos apoyar para realizar la mejor selección de los tratamientos para el paciente. Una de ellas es, por ejemplo, la escala de Glogau o Glogau, y esa va sobre todo para fotoenvejecimiento, y la escala de Baker, que se utiliza en los pacientes que van a ser sometidos a alguna retirectomía. Pero lo más importante es siempre preguntarle al paciente qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades, sus expectativas, y obviamente cuáles son sus dudas o sus temores. Entonces, esta es la escala de Glogau. Ojalá y todos nos quedáramos como ellas, ¿verdad? En cualquiera. Esta es la escala de Bakers. Los pacientes que son ideales, por ejemplo, para el tratamiento con el HIFU, o sea, en cuanto a la mejoría más rápida y más notoria, son pacientes entre los 35 y los 55 años que no tengan tanta flacidez de los tejidos o tanta pesantez. Estamos hablando más o menos que en el tipo 2 o en el tipo 3 son como los pacientes ideales para este tipo de tratamientos. Y pues con eso tenemos toda la innovación tecnológica. Actualmente los pacientes quieren resultados más rápidos, que sean en menos sesiones, que tengan un efecto duradero y aditivo, y obviamente que las combinaciones sean efectivas. Antes de escoger entonces esto, tenemos que hacer una adecuada correlación anatomopatológica con la terapéutica que estamos proponiendo del problema cosmético. Y pues hay que recordar, por ejemplo, para el fotodaño están las exfoliaciones químicas o mecánicas, tenemos la luz pulsada, los láseres ablativos. Para flacidez y el adelgazamiento cutáneo tenemos los bioestimulantes, el HIFU y las radiofrecuencias, y otros que puede ser el PRP, la aplicación de rellenos, la toxina, los nutricéuticos, los revitalizantes y las enzimas, que también voy a hablar un poquito de ellas. Y vamos con los casos clínicos, que es lo que más me interesa que conozcan. Entonces, la siguiente es una paciente de 50 años de edad. Ella llega con un problema de melasma y aparte tiene unas ojeras oscuras o una hiperpigmentación periocular muy importante, y aprovechando pues quiso empezar a cuidarse. Es una paciente que tiene buena genética, sin embargo ya había algo de flacidez, entonces decidimos hacerle 3 radiofrecuencias superficiales, un HIFU, y aparte se le puso enzimas faciales pero a nivel periocular porque tenía algo de bolsita. Y este ha sido el tratamiento, el resultado. Se observa, por ejemplo, en esta diapositiva está maquillada la paciente,
pero se le alcanza a ver ya las líneas pues periculares importantes. Tiene algo de bolsita, tiene por ejemplo ya lo que es el descenso de las líneas de marioneta, tiene ya por ejemplo descenso de la comisura labial y tiene ya un poquito de alteración en el contorno facial. Entonces esta fue después de las radiofrecuencias y del primer HIFU, y aquí está hace apenas algunas semanas. Entonces ha mejorado mucho. De hecho el reposicionamiento de lo que tiene a nivel malar, lo que es el contorno facial, se ha mejorado también mucho. Y por ejemplo en esta zona que quiero que observen, vean cómo llegó y ahorita cómo está. ¿Cuántas sesiones llevaba de radiofrecuencia? 3. ¿Con qué? Una vez al mes. Una vez al mes. Así es, así es, 3 y el HIFU aparte. Generalmente, bueno, aquí sí depende mucho de qué tanto dinero tenga el paciente para empezar con uno o con otro. Hay, por ejemplo, pacientes que a lo mejor tienen mayor daño de la cara y prefiero hacerles primero las enzimas para prepararles la piel y que tenga mejor resultado el HIFU mientras de que van ahorrando para él. Entonces con ella empezamos, por ejemplo, con la radiofrecuencia, se hizo 2 y antes de la tercera se hizo el HIFU y después le continuamos con otro. Las enzimas se las puse solamente en esta zona para mejorar la bolsa y todo lo que son las líneas periculares que también funcionan, y estos son los resultados. Aparte le hice las sesiones con el N de Jack para las ojeras y también mejoró sustancialmente. Sí. ¿De qué enzimas estamos hablando? De las PB01. Es colagenasa, hialuronidasa y lipasa. Así es. ¿Y antes cuánto se lo puso? Este puede ser, de hecho, en el inter de cada sesión de radiofrecuencia se lo podemos aplicar, o en la misma sesión, porque son enzimas catalíticas y son termófilas, entonces se activan más con el calor. No hay problema. Doctora, pero justo con la radiofrecuencia con agujas, ¿en ese momento pasaron las enzimas? No le hice radiofrecuencia con agujas a ella le hice radiofrecuencia superficial, y las enzimas sí fueron inyectadas. Pero las inyectadas las tienes que diluir con, así es, con gilocaína, sí, y con solución fisiológica. No siempre las diluyo con gilocaína, doctora. Porque arden muchísimo. Arden mucho, sí, pero los resultados son buenos. Ella ya tenía, hay que recordar que por ejemplo la radiofrecuencia, yo la pongo con anestesia, entonces ya estaba anestesiada la paciente, es una anestesia tópica potente, entonces me aguantó perfecto. Disculpa, sí. Pero las enzimas son van a desbaratar su colágeno, ¿no? Así es, pero la colágena amorfa. Lo que pasa es que se come la colágena que está amorfa y la intercambia por colágena nueva, por colágeno 1 y 3. Y aparte, por ejemplo, ella ya empezaba a tener algo de bolsita, entonces inyectamos intralesional con algo de lipasa para que las bolsas que están debajo de los ojos de grasa también se disuelvan. Después hacemos el HIFU y la radio, entonces lo que hacemos es regenerar o estimular para que se haga más rápido la neocolagénesis. De hecho, me gustaría seguir avanzando para que vean cómo funcionan, porque tengo muchos casos de eso. La siguiente es un femenino de 60 años, también se le ha hecho la radiofrecuencia, el HIFU. Ella lleva también 4 sesiones de radiofrecuencia, un HIFU, los Smart Peel, que son para unificar el tono de piel, y un poquito de toxina. Y ha mejorado sustancialmente. Entonces vemos, por ejemplo, aquí ya la flacidez que tenía a nivel de el párpado inferior, tenía ptosis también de la ceja, el óvalo facial, tenía líneas de marioneta, tenía el surco nasogeniano también ya bastante importante, y se ve un resultado muy natural y muy fresco. El siguiente es un femenino de 55 años. Ella de hecho es una paciente bastante cuidada. Ella se realizó 2 HIFU con un intervalo de 6 meses entre cada uno. Aparte se le aplicó un poco de relleno a nivel de la fosa temporal y un poco de relleno a nivel del surco nasoyungal, con una mejoría también bastante importante. Lo que me interesa de estos pacientes es que el resultado sea muy natural. La mayoría de los pacientes ya no quiere verse plastificados o ya no quiere que se les note que se hicieron algún tratamiento de este tipo. Entonces, lo que ellas quieren justamente es que se les quiten unos años para como ellas eran antes, no que se les note algo exagerado, y eso es lo que nos da este tipo de tecnología. Esta es una paciente muy joven, 38 años de edad, que ya tenía también algo de, por ejemplo, a nivel del surco nasogeniano, ya lo tenía muy marcado, tenía un Joule ligeramente ya incipiente, y tenía por unas ojeras también muy importantes. Entonces a esta pacientita se le hizo una sesión, nada más una sesión de radiofrecuencia, un HIFU,
y se le puso un poco de toxina. De hecho aquí está la marcación para la toxina botulínica y los resultados son muy buenos. ¿Por qué? Porque está en la edad óptima para hacer este tipo de tratamientos. La neocolagénesis en ella es mucho mejor y es mucho más rápida. Si se fijan, se le quitó la vista cansada. En general es una paciente que se fue muy contenta. Estos los pongo pero muy superficiales, doctora. O sea, no le estoy dando en el músculo, lo pongo muy superficial. De hecho, me puedo meter hasta acá. En el caso de ella no, porque le iba a hacer el ojo papujo, pero aquí lo pongo superficial, doctora. ¿Una unidad? Sí. De 1 o 2 unidades, pero superficial, o sea, prácticamente en dermis. Y eso nos mejora mucho. Por ejemplo, las pacientes que tienen muchísimas retides, que aunque ya no les puso en el tercio, o sea, sobre la órbita, pues, lo más alejado posible, si nos vamos metiendo lo tenemos que ir poniendo más superficial, justamente para eso. Hay pacientes que les va perfecto con un punto aquí o una serie de puntos en esta zona. O sea, estamos hablando de 0.5 unidades por punto, pero superficial, y les va muy bien. Nada más hay que hacerles, ahora sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La observación de que en el primer mes, sobre todo, les va a costar trabajo cerrar los ojos para que se emprenden. O sea, van a tener fotofobia, pues. Y no es para todos. Por ejemplo, para ella que tiene el párpado ya medio papujo, no le hubiera convenido porque se le hace más bolsudo. Les mejoró, por ejemplo, el aspecto en general. La siguiente es una paciente de 45 años que se hizo una radiofrecuencia, también el HIFU y la toxina botulínica, con excelentes resultados. ¿Y todas es radiofrecuencia superficial, verdad? Sí. Sí, también tengo con radiofrecuencia de microagujas y también tengo con CO2. Ahorita, conforme vayamos avanzando, les voy a presentar los casos. Este es un femenino de 59 años de edad que también tiene radiofrecuencia fraccionada superficial, el HIFU, y a ella le puse las enzimas. Ella tuvo una pérdida muy importante de peso, entonces me llegó con este grado de flacidez tan importante a nivel periocular. Aquí preparé la piel primero con enzimas. Aquí le puse pura colagenasa y pura hialuronidasa, porque sabemos que la hialuronidasa nos ayuda como facilitador de la colagenasa y aparte mejora también el drenaje linfático a nivel de esta zona. Entonces, después a ella le hice radiofrecuencia periocular y le hice el HIFU en toda la cara. Ella, literal, el marido ya la había mandado para una retidectomía, pero ella se resistía. Dije, bueno, pues vamos a ver qué tanto podemos mejorarle su cara, y ese es el resultado final. Ella se le pueden seguir haciendo muchísimas cosas. No es una señora conservadora que ya está contenta con el resultado, entonces también hay que respetar los deseos del paciente. Si ella se siente contenta con el resultado que se obtuvo en esta sesión, pues ahí nos quedamos, ¿no? Pero ¿cuántas sesiones para ese resultado? De colagenasa, un HIFU y una radio. Es una paciente que tiene muchas actividades, entonces no puede estar yendo al consultorio como a mí me gustaría para hacerle más cosas. Pero sí, eso es lo padre de la tecnología. Radio superficial, pero específicamente a nivel de ojos, con la punta 7x7. Y obviamente el HIFU también. Entonces, si vemos, por ejemplo, las líneas y el grado de flacidez es muy importante. Por ejemplo, también en el contorno facial, en el surco nasogeniano, que es muy importante, mejoró. ¿Le podemos hacer más cosas? Sí. ¿Ella es candidata para otro HIFU? Claro, por supuesto. No. Es pura colagenasa, radio y HIFU. La siguiente es un femenino de 63 años de edad. Ella tiene el clásico ejemplo de un envejecimiento tanto intrínseco como extrínseco. Tiene fotodaño muy importante. Entonces tiene lentes solares, tiene unas rétinas profundas por donde uno la vea. Entonces a ella se le hizo un CO2, pero en la misma sesión de CO2 se le pusieron las enzimas. O sea, cuando lo hacemos, por ejemplo, con un método que es invasivo, se puede decir como el CO2, entonces ahí pinceleamos nada más las enzimas, la hialuronidasa y la colagenasa. Generalmente yo manejo mucho estas dos, excepto que, por ejemplo, tenga el Joule o tenga algún otro depósito graso importante, entonces ahí también meto las 3. En el caso de ella metí solamente 2, pero superficiales, porque ya tenía las microperforaciones por el CO2. Y después continuamos haciendo radiofrecuencias y un HIFU. Esa es la segunda sesión de enzimas, por eso está toda colorada y también por el efecto del anestésico. Y este es de los últimos resultados. Entonces mejoró también de forma sustancial.
Y sigue mejorando, ¿eh? Doctora, ¿y justo se los pasas así con pincel? No uso pincel porque me perturba un poco la idea de que se contamine. Entonces con mi guante estéril, exacto. Y las, bueno, así es, masajeas. la masajeo, exacto. Que se absorba, ya. Entonces mejoró, todavía podemos hacerle cosas, claro. Es una paciente que viene de fuera, ya tiene unos 4 meses que no ha venido, pero yo confío en que siga mejorando. El siguiente también es un muy buen caso de 53 años. Él tiene el clásico envejecimiento de droopy face porque tiene atrofia, por ejemplo, de la grasa malar, de la grasa de la mejilla, pero tiene hipertrofia del surco nasogeniano de forma muy importante. Entonces, para este tipo de pacientes hay que prepararlos primero con las enzimas, aquí sí con las 3, sobre todo en esta zona. Yo le doy una pasada a todo, pero me enfoco sobre todo en esta zona para que después el HIFU y la radiofrecuencia tenga una mejoría más importante. Discúlpame, cuando vos decís las enzimas, ¿se las inyectas intradérmicas? Así es. Así es. De hecho, es más profunda porque me voy hasta la grasa. Exacto. ¿Cuándo te esperas algún tiempo desde la evacuación de enzimas a la aplicación? Normalmente se empiezan a ver los resultados en los primeros 5 días. Entonces, generalmente yo los meto a la semana, o si el paciente no puede regresar pronto, en la misma semana les hago en el mismo día les puedo hacer el HIFU o les puedo hacer la radiofrecuencia con las enzimas, porque de hecho trabajan mejor bajo el calor. O sea que no tienen el calor porque quedan termófilas. Son termófilas, así es. De hecho, por ejemplo, la lipasa actúa mejor arriba de 69 grados. Cantidad de... Para cara, normalmente hago la dilución, normalmente para cuerpo y otras aplicaciones, la dilución es de 5 mililitros. Entonces podemos poner 4.5 de solución salina y 0.5 de gilocaína al 2, pero por ejemplo en el caso de la cara a mí me gusta concentrar más la enzima, entonces puedo poner 2.5 de solución salina y 0.5 de lidocaína. A veces ni siquiera, por ejemplo, si es un paciente que le va a hacer otro procedimiento que va a doler, que ya tiene anestesia, no le pongo gilo y los diluyo en 3. Ahí puedo poner 0.3, dependiendo también de la magnitud. Si es por ejemplo una bolsa muy importante, puedo poner hasta 0.5 por punto y hago 3 puntos a lo largo de la ojera. Pero en el caso del paciente, justo en su... Exacto. Aquí yo los puse en todo, hice como en forma de vectores, pero particularmente en este puse mayor concentración de lipasa. Entonces mejoró bastante, ya lo único que tuve que hacer es poner un poquito de relleno aquí, cualquier cosa, porque el paciente no quería verse artificial, y puse un poquitito de relleno nada más aquí, o sea, literal fue cualquier cosa. Pero el resultado real me lo dieron las enzimas y me lo dio el HIFU, porque hubo una mejoría mucho, o sea, de lo que es la tensión de la piel y de los tejidos. En ese relleno, perdón, utilizaste el equivalente, perdón, voy a utilizar el nombre, ¿voluma? Bueno, yo utilizo otros, pero más o menos. Los equivalentes. Sí, más o menos. Ajá. Porque tiene que ser profundo. Sí, va profundo. Y para que me dé el efecto de volumen, justamente, porque si no se pierde. ¿La radiofrecuencia no era el relleno? Es que el relleno lo puse hasta el final. O sea, primero hice todo lo de aparatología, todo lo de enzimas, porque finalmente pues la hialuronidasa me iba a comer el relleno. Entonces, primero hice todo lo de aparatología y todo lo invasivo y después ya hice el relleno. Eso fue lo último que le puse. Eso fue como la cereza del pastel. Aquí tenemos una paciente con nada más radiofrecuencia y con HIFU y le fue bastante bien. De hecho, tiene solo una sesión de HIFU y se empezaron a ver los resultados de forma muy importante. Si ven, por ejemplo, la vista cansada, la ptosis de la ceja, la ptosis palpebral, la papada, el jowl, etcétera, se mejoró mucho el contorno facial y se observa una, ¿cómo se llama? Una apariencia fresca. Este paciente sí tenía secuelas de acné, entonces a él sí le hice radiofrecuencia de microagujas y le puse, en ese tiempo todavía no estaba la colagenasa, si no le hubiera puesto, pero en le puse el NSTF de Filorga, el HA135. Y le hice el HIFU. Él tiene 2 HIFU de hecho y le ha ido bastante bien. También se puede poner como primero la radiofrecuencia fraccionada y luego el HM, el de Sí, sin problema. Un ratito. Sí. Primero la radiofrecuencia y encima Así es. pulmón estéreo. Así es. De hecho, anteriormente yo ponía así el plasma. Entonces, primero hacía el tratamiento invasivo y como ya tengo las microperforaciones y ya tengo activada la microcirculación, entonces pongo el aditivo y les va muy bien.
la otra. Esta paciente es de las clásicas que no acepta que se ve mejor, porque diario se ve en el espejo y ella jura y perjura que no le dice nada. Entonces, es una paciente que tuvo en su adolescencia un acné muy importante, que tuvo secuelas importantes o cicatrices de acné. Tiene la hipertrofia del tejido nasogeniano de forma también muy importante. Tiene ya lo que es el surco nasolabial muy marcado. Tiene ptosis tanto de la ceja como del párpado, etc. Entonces, a ella también le preparé la piel con las enzimas. Ella le hice antes del CO2 las enzimas, durante el CO2 otra vez las enzimas y después le hice el HIFU. Entonces, ya que me había preparado como todo, le hice el HIFU y esos son los resultados. Ella jura que se ve exactamente igual, que no le hice nada. Pero bueno, pues ya conocemos mucho a estos pacientes. Tiene las cejas muy arriba, ¿no? Tiene las cejas muy arriba. ¿Los botox o por qué estaba tan...? Ahí le iba a poner apenas el botox, entonces me estaba haciendo... Sí, ahí apenas le iba a poner la toxina, en esta zona. Pero aquí todavía no tiene toxina. Entonces quise traérselas antes de que se viera con la toxina. Pero ella jura que está igual. Es que la textura de la piel Mejora muchísimo, mejora muchísimo. Entonces la siguiente es un femenino de 52 años. Entonces llegó, obviamente el óvalo facial ya estaba un poquito, bueno, ya la demarcación de las unidades cosméticas ya está un poquito más marcada en ella, surcos nasogenianos, tiene buena proyección del pómulo pero hacia el anterior, no tanto hacia esta zona, y las ojeras, ¿no? Entonces ya se le ve como el ojo cadavérico. A ella se le hizo también una aplicación de enzimas, pero sobre todo a nivel de cuello, porque era lo que más le molestaba. Se le hizo una serie de, ella lleva 5 radiofrecuencias, ella es una paciente que está siempre como muy ahí, y se le hizo el HIFU. Se le hizo superficial, a ella sí, la textura de su piel es muy buena en general, y es una piel muy delgada. Entonces le hicimos 5 sesiones de radiofrecuencia superficial, el HIFU, y el último, como para la cerecita del pastel, le pusimos nada más un relleno muy suavecito aquí en ojera, y esos son los resultados finales. Si se fija, la textura, la proyección del pómulo, mejoró el surco nasogeniano, nasogeniano, el óvalo facial, o sea, los resultados son muy naturales. ¿Con qué frecuencia le pusiste la radiofrecuencia? La radiofrecuencia yo la cito al mes. O sea, este resultado es en 6 meses. Así es. ¿Y aquí aplicas algo con la radiofrecuencia fraccionada o no le hiciste fraccionada? No, a ella le hice superficial, doctora. Así es. Bueno, ya las conclusiones, entonces hay que saber toda la tecnología, justamente para qué sirve cada una. Para el envejecimiento tenemos todas estas opciones, tenemos para lo que es el estiramiento y el engrosamiento de los tejidos, la radiofrecuencia, el HIFU, las enzimas, y otros que son como para dar ya una mejoría final a la textura, la luminosidad de la piel, etcétera, que serían como el PRP, la toxina, los cosmecéuticos y los tan en boga, los antioxidantes. Hay que recordar que no hay protocolos, son pacientes con diferentes condiciones y necesidades. Cada paciente siempre hay que tratarlo con un nuevo protocolo y obviamente el adecuado uso de múltiples herramientas es lo mejor para cada paciente. No hay que quedarnos solamente con que con puro botox se va a mejorar, porque no es cierto. Actualmente el paciente ya está muy informado y bien, es muy exigente, entonces lo que quiere es una mejoría crucial con lo que venía. Y pues actualmente esta frase me gustó mucho de un libro que se dice, pues más que querer que regrese el tiempo en el paciente, se quieren ver de acuerdo a su edad, pero lo más frescos posible, o sea, que sea un envejecimiento digno, por decirlo así. Muchas gracias. Doctora, Sí. ¿es sublingual? Sí, generalmente media hora antes del procedimiento yo la cito en el consultorio y les doy analgésico sublingual, puede ser el ketorolaco, o les doy una carga de paracetamol de 1,5 gramos o el ketoprofeno, cualquiera de esos 3. Media hora antes. Media hora antes, y si es un paciente muy ansioso, etcétera, entonces les dejo una sedación bajita. Estoy hablando de alprazolam o el ribotril, el clonazepam, para que yo pueda trabajar a gusto, que pueda trabajar también en las condiciones en las que se tiene que trabajar y el paciente esté tranquilo. Hay algunos pacientes que sí requieren, o que de hecho lo piden como tal, que quieren sedación, o sea, con anestesio. Obviamente pues van los honorarios del anestesio y el procedimiento sube, ¿no? Pero sí, sí se puede. Hay que aplicar una capa gruesa de gel. Acuérdense que es un gel transductor, nos va a ayudar a que la energía llegue a donde queremos que llegue.
Vamos a empezar entonces a trabajar con el de 4.5. También mejoró mucho la velocidad de los disparos. Anteriormente nos tardábamos 1 hora, hora y media en hacer el tratamiento, ahorita lo hacemos muchísimo más rápido. Los estándares nuevos, por ejemplo, para los cartuchos también optimizaron la energía. Se supone que con menor energía tenemos buenos resultados. Entonces, ahorita vamos a iniciar entre .8 y 1, que es como lo óptimo para estos nuevos cartuchos. Antes, de hecho, podíamos subir hasta 1.5 inclusive. Entonces, con estos nos vamos a quedar. Ahorita voy a empezar con 1 porque es una muy buena paciente. ¿Lista? Entonces, también es mucho más ligero de agarrar. Como vamos a empezar con el de 4.5, obviamente tiene que ser 1 centímetro arriba de la línea mandibular y 1,5 centímetros, 2 inclusive, después de la comisura labial. Si se fijan, tiene que estar pegadito, o sea, haciendo contacto estrecho con la piel. Un poquito comprimido. Exacto. El arrastre es mínimo, estamos viendo que es menos de 1 milímetro, 1 milímetro cuando mucho. Está en la pantalla, pero se ve diferente. Sí. Vemos algo de eritema, que es normal, obviamente estamos calentando el tejido y el músculo. Es que ahí sí tienes que llegar a músculo, ¿no? Así es. ¿Cómo vas, Mariana? Es gratis, Mariana, tu cuerpo. Aguante. La belleza cuesta. Sí, duele. duele. Cuesta, duele, pica, arde. ¿Me voy a asomar o qué? Sí, claro. Doctora, ¿y entonces tú haces un HIFU cada 2 veces al año? Sí, en algunos pacientes sí, pero porque yo les meto toda la demás tecnología. O sea, si fuera puro HIFU, a lo mejor se puede optimizar. ¿Por qué se los hago 1 o 2 veces al año? Porque se supone que es lo que yo voy a esperarme del efecto, o sea, 6 meses. Si se lo hago antes, pues no estoy viendo el resultado final del anterior. Entonces sí es como, ¿no? Es por ejemplo igual el CO2 cuando se lo hacemos a pacientes con acné, que se lo hacemos bien hecho, profundo o con intensidades importantes. Si se lo queremos hacer al mes o a los 2 meses, pues no, realmente hay que esperarnos para ver todo el proceso de regeneración tisular, que más o menos son 6 meses. Y son dos tiras, como ver el dibujo. ¿Cuántas 3. pones? 1, 2, 3. 3, ajá. ¿Y cuentas 20 como nos dijeron o no? Son 20. Aquí la verdad es que yo ya no me guío mucho por eso. Me guío también mucho por la calidad y la flacidez del paciente. Entonces puedo hacer, por ejemplo, ahorita las líneas como tal y después me voy a hacer una técnica criss-cross. Pero sí, en teoría son 20 y 15. Pueden hacer de hecho de 50 a 70 por mejilla. Pero inclusive pueden hacer más, ¿eh? Así es. Podemos hacer una línea imaginaria de lo que es el ala nasal hasta el trago. En este ultrasonido, la zona peribucal, ¿la tienes que cuidar mucho o no tanto? Con el de 4.5 sí, y con el de 3. Me meto ahí en esa zona con el de 1.5 y con el de 2. ¿Hay de 2 también entonces? Sí. Y el de 2 de hecho viene muchísimo más delgado en la Ok. zona de aplicación, justamente para entrar a lugares en donde antes no podíamos. O sea, que no era ergonómico, pues. Que no podíamos Como como... labio superior. Exacto. Hay que pedirle siempre al paciente que se estire lo más que se pueda. Estira el cuello. ¿No estos vectores, como dice Torrial? Sí, se pueden hacer de hecho vectores. Pero son en ahorita estoy haciendo- diagonal? Exacto. De hecho, ahorita voy a hacer el criss-cross. Ok. Así es. Y el 4.5 no se pasa por tiroides, ni el 3. Sí, exacto. ¿Sigues con 14 puntos y líneas o más? Sí. Aquí de hecho son 14, y luego son 10 y luego son 8.
tiempo te entré en el laboratorio, doctora? Fue como el primer mes de estar haciendo muchos. Fuimos también a San Francisco y a Corea. Entonces fue así como de estar haciendo mucho, de estar viendo a otros médicos que ya tienen mucha más experiencia con esto. Entonces, Sí. ¿Qué tal? En Corea están muy prendidos con este aparato. sí. En Europa, de hecho. Sí. Acabo de venir, de hecho, de Dubái. De una plática allá también. Y más o menos, o sea, es impresionante el mercado que tienen allá. Tienen mucha lana. Sí. Pero es que, claro. Pero no nada más de Dubái, o sea, iba gente de todo Medio Oriente, o sea, iba de Irak, iba de Irán, iba de India, exacto, con muy buenos resultados. Les levantas la burka y van llenos de joyas hasta Exacto. cae Sí, buitón. el buitón. Sí, Claro. Debajo de su burka. Lo que pasa es que ya en sus fiestas familiares se quitan burka y se ven súper glamorosas. Ya sé. Entonces voy a hacer una mejilla Qué ahorita rápido con hiciste una 4.5. mejilla, qué rápido hiciste una mejilla y cuello. Sí. En el cuello hiciste una sola. Una, dos y se puede hacer Tres. 3, de hecho. Ajá. Ok. 1, 2, 3 con el de 4.5. Ok. Ahorita voy a estar haciendo como más rápido todo por Sí. cuestiones de tiempo. Gracias. Es importante que haga el contacto perpendicular con la piel siempre, porque si uno, por ejemplo, hace, o sea, levanta y la energía se queda superficial, puedes ocasionar una quemadura. Por Por eso la se le temperatura que tiene. Así es. Sácalo, no, porque ya no toda. Sí están reportados por circunstancia humana quemadura Sí, así es. y llega que a Segundo grado. Segundo grado. Ajá. Sí, entre más, por ejemplo, si el paciente se saca, si uno no hace buen contacto, la energía se queda superficial, entonces podemos ocasionar quemaduras de segundo, de primero o de segundo. O sea, cicatriz. Así es. Entonces, pues si la paciente ya iba como por... Entonces, vamos a hacer el 3, cartucho de 3. Este sí se pasa por todo el rostro. El otro lado, Mariana. 3.5. No, El de 3. Es gratis, Mariana, es gratis. ¿Qué Ese está muy cerquita a la boca. Estoy viendo. Ah, no, pero es que le queda. Exacto, aquí está. Sí. Yo le pongo una gasita entre el hueso y la piel. A veces, de hecho, por ejemplo, si el paciente tiene amalgamas, molesta muchísimo a la hora de estar pasando cerca de la arcada dentaria. Entonces, aquí lo que hay que hacer es aislarlo con una... No, con una gasa. Yo me tengo con una gasa y mejora mucho la sensación. Aguante, que siempre. Gratis, gratis. Molesta. Molesta, no es el ardor, es un dolor como sordo. Ajá. Sí, como golpe. ¿A qué nivel llega la temperatura ahí en mejilla para el surco nasolabial? Entre 65 y 70 grados. Qué increíble que no se sienta. caliente. No se percibe tanto el calor superficial porque va hasta abajo. Exacto. La que sí se percibe es la radiofrecuencia, es así. Y como esta, por ejemplo, radiofrecuencia también es de alta energía, sí les pongo anestesia. De por ejemplo, este que es el 3 solamente se dan 2 líneas, esta y esta. La línea preauricular no se hace con el 3. Porque es como un poquito más, como está más superficial la emergencia del facial, entonces prefiero no tocar mucho. Pero podemos, por ejemplo, mejorar las líneas que se empiezan a hacer en esta zona, las preauriculares, con el de 2 y con el de 1.5. Yo siempre he pasado el 3 hasta allá, hasta la oreja. Ah, pues sí. ¿Sabes? Ahí nunca he tenido un accidente. ¿Hay accidentes graves de los nervios? Sí, claro, sí. ¿Y quedan para siempre malos? No, pues se supone que se recuperan, pero obviamente quedan algunas semanas pues, con algunas alteraciones. Lo normal, por ejemplo, que eso sí también hay que decírselo al paciente,
que hay dolor, a veces hay como parestesias algunas semanas. Dermatólogo, sí, ¿Cuánto le dura el eritema? El eritema el día de hoy, nada más. Sí, es por el calentamiento del tejido, nada más. La parestesia del dolor del nervio, ¿cuánto máximo tu experiencia te ha tocado? Sí, ¿Por cuánto tiempo exacto. puede Sobre ver? todo, por ejemplo, en cabeza, cuando yo hago frente, generalmente les dura a veces entre 4 y 5 días. Dolor de cabeza. O sea, como van a masticar o van a hacer alguna cosa y sienten pesado, o sea, sienten como dolor, molestia. A mí no me pasó. Sí, a mí sí. ¿Tuviste algún problema así de nervios terminales con esto? No, le digo que lo normal, lo que también hay que decirle al paciente, que puede haber parestesias inclusive 1 o 2 semanas, y se van a ir disminuyendo conforme. Pero no parece, no tuviste tos, no tuviste... No, por eso sí hay que ser cuidadosos en cuanto a exactamente, a escoger, por ejemplo, la profundidad del cartucho que se va a utilizar y la zona. Sí. Por ejemplo, ahorita trabajamos con el 3, y ahorita me gustaría nada más para que vean frente, porque los vectores en frente son diferentes también, y para los surcos. ¿Qué? Hialuronidasa. Una a la entrada, Yo creo que así fue, se va a tener. Muy diferente. Me ha pasado con el paciente. Quiero saber, no te da reacción de inflamación, un poco extraño. Son los ideales. Ya nada más los tengo que mover yo. Pues platicar sobre todo que hacer. sí. De hecho, son enzimas muy seguras. Yo tengo utilizándolas prácticamente desde que entraron aquí a México y nunca ha tenido una reacción secundaria. Pues obviamente, pues, si hay eritema, puede haber moretones, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos párpados, pues el paciente se va como saltito unos días. Pero en general, o sea, que yo tenga alguna reacción secundaria a la sustancia. Pero son muy Si me quitas seguros. dentro del vaso tampoco pasa nada. O sea, sí puede pasar. No. ¿Hay un protocolo de uso que podamos leer con el tema de las enzimas? Sí, claro que sí. Yo creo que de hecho están dando el artículo original. Ahí mismo cuando hagan esa carta. Sí, Para la papá, por ejemplo, ¿qué utilizas? ¿Los 3? sí. Porque ahí tiene componente mucho de grasa. Entonces, aplicamos los 3 y aparte Si es una papadita más o menos buena, Así es. punto 3. No, ahí me voy en vectores. De hecho, se puede hacer hasta con cánula. Hacer así, casi. Y de hecho, me puedo acabar un kit que son 9 mililitros, o sea, de la pura papada. Ahí me acabo el kit completo. ¿Y ese en cuánto lo cobro? Ese está entre 2.000 y 2.500, más o menos. Aunque te acaben los 3. Sí, yo cobro eso por nomás por abrir, así es, solamente por destapar. ¿Y ya preparado cuánto tiempo te da? No se tiene que hacer de inmediato porque como son enzimas catalíticas, mientras haya sustratos se autocomen. Entonces se tienen que utilizar en el momento. Sí, por supuesto. Y de forma segura. Perdón, vos le ponías, me dijiste que ponías una anestesia local, ¿usas Fialdis? Sí, esta es una, exactamente, tiene tetracaína al 7 y tiene gilocaína al 23, pero cuando voy a hacer radiofrecuencia, para realmente no tiene una razón de ser porque Porque es va superficial. profunda. Vale, por eso le pones el analgésico. Sí, y- exacto. Pero Pero cuando hago, placebo yo. ¿sí? Como placebo. Pues en algunos pacientes igual se Claro, puede, es que ¿no? tira el Sí. producto, quizás, no sé, si es más superficial, ¿no? Quizás. Pero más el esto, doctor como leer más ni de personal. placebo porque está bien cara, entonces Claro. mejor no. Hicieron primero. No, yo les pongo la colocaína estamos simple, empezando con que este te y cuesta ahorita 80 vamos a pesos, hacer- pero Ah. en este caso como placebo, porque en este no le funciona. Pues. Aquí te sientes Este es el- más relajado. Este es el completo y el otro Sí, es el cuando me dijo de poner Ahorita estoy haciendo con el de 1.5, entonces aquí se pueden hacer de hecho 25 líneas. radiofrecuencia. Estás pasando sobre la ceja. Sí. Ánimo, ánimo, gratis. Ajá. Ya nada más estar bien guapísimo. Es la zona más sensible, supongo. Así es. es horrible. Es el 3, ¿verdad? Ese es el 1.5. O sea, que lo que quería son puntos de fibrosis que Oye, después usas y- los vectores para generar tensión. Así es. ¿Y si les levantas el párpado? Ay, sí, sí, se levanta. Sí. Se abre la mirada, súper padre. Se te sale la cirugía. Quizás fue la cirugía, chica. De hecho, No, puede pues ser es que la con gente de ya no- cirugía. O sea, pacientes que ya se hicieron el lifting facial con cirugía o la retiectomía, se pueden someter a este tipo de tratamientos para afinar algunos detallitos. Oye, Hace como y si 4 tienen bolsa, o sea, si no es si no se quieren hacer blefaroplastía,
del superior, ya vi que esto les ayuda. Pero cuando tienen la bolsa, Les inyecto las enzimas y les hago la radiofrecuencia, la de 7x7 y les va muy bien. con pura radiofrecuencia. Con radiofrecuencia y con superficial. este una vez al día, una vez al año o cada 6 meses, y las otras les hago 5 sesiones al hilo, o sea, seguidas. Una por semana, Una por mes. Una mes. Así es, con la de De 7x7. radiofrecuencia. Y me meto a párpado superior y a párpado Perdón, No, perdóneme, joven, perdóneme. Gracias. 7x7 me decís que tenés el cabeza, o sea, 7x7 No sé si la traigas ahí. ¿Qué quieres? 7x7. La punta del RF, la GRS, La GFR. orden de las letras. Ya sé, está muy complicado. Entonces yo quiero hacer eso, las enzimas del párpado y la de arriba. porque la punta de la frecuencia no es descartable, ¿no? La Esa no, cirugía. de hecho trae 4000 disparos. ¿Desde cuándo? El doctor Héctor Leo. Ahí está, sí, bien chiquito. Sí. Duele más. Y no es descartable. Mande. Que no es descartable, que se lleva 4.000 disparos, eso le decía. Entonces podemos trabajar, por ejemplo, Es 1.5. ¿Cuántas líneas? Y la otra que es con la... van a ser 3. ¿Cuántos Son 2 tamaños de esta. Que con Claro, pero ¿cuántos tiene cabeza? No, pues así con es material descartable. Esa parte ahí no me había Eso hecho. es Esa es la pequeña. Ajá. Esa también es la frecuencia, pero hay otra un poquito más grande. Es que me fijó ¿cómo se llama? El cosa del No, labio. el Diente. el diente, la prótesis. amalgama, ya. prótesis, sí. Parece la gasa. Ahí la sentí. ¿Qué Por sentí- ejemplo, ¿qué sintió? lo que pasa es que tiene prótesis dental. Tengo y ahí, Ah, aquí, es he mecánica. sentido. Sí. Bueno, pero Por igual. ejemplo, el de 1.5 o el de 2 milímetros la podemos pasar en pacientes que tienen muchos surcos en esta zona. Ah, el cuadriculado de la Así nariz. es, se puede hacer. Ya hicimos, por ejemplo, el de 4.5 y ya hicimos el de 3. Podemos darle 1.5 para dar todavía mayor sostén a la mejilla. Entonces, podemos hacerlo en estos vectores y podemos trabajar también el Joule. Un poquitito para allá. octubre máximo. ¿Eso te ha dado mejores resultados, así como Sí. sobrepasado? Así es. Y lo pasas ahí encima del mentoniano y todo, ¿no? Así es. ¿Sí? Ah, porque es superficial. Pero estás aplastando de veras. Sí, sí. Por ejemplo, esta presión, ¿eh? Pero Exacto. Si lo aplastas mucho, no es posible Claro, no que lo llegue hasta el profundizas. mentoniano, hasta la No, arteria. o sea, lo que se aplasta es literal lo que da el peso del cabezal. Ajá. Y lo que hago es hacer pero el barrido hacia atrás para crear como los conductores de tensión. muy buen paciente. Claro, y hay disparos Nada. porque a veces una persona Nada, necesita... directo. Entonces vemos, por ejemplo, como este es más superficial, vemos el eritema. Claro, sí. Yo siempre lo pruebo todo antes pues, para que pues, pero aquí sí está. Sí, ya no lo que te iba a decir. ¿Sabes qué? ¿Tuviste problema de pigmentación o pigmentación? Como no es invasivo, No, por eso pregunto, porque a veces el calor puede crear pigmentación. con la que he tenido a veces es con la radiofrecuencia fraccionada en estrías. Sí, por ejemplo, Sí, yo también. has tenido que Último voto. Pigmentación posinflamatoria. en las estrías con la radiofrecuencia, pero ahorita lo que hacemos es disminuir la profundidad y la energía, porque finalmente se trata de una cicatriz atrófica, entonces llegamos muy rápido a dermis. Buenísimo, no. ¿Con qué profundidad era? Igual está. Con punto 5. Porque antes lo que hacíamos era, pues, si está atrófica, etcétera, queremos que se regenere, pues la tratábamos con 2, pero realmente vimos problemas de hiperpigmentación postinflamatoria o el porcentaje de mejoría pues no variaba tanto. Y con punto 5 mejoramos la estría, una contracción importante en la primera sesión y disminuimos los efectos secundarios a nivel de pigmentación. ¿Cómo vamos? Bien, creo que me quieres pasar el dolor de espalda a la cabeza. Y ya te curé. Entrecejo también. Entrecejo también se puede. Que por ejemplo con los cartuchos profundos no se podía, con este ya podemos hacer una gama más importante. Qué bueno, doctor. No, bueno. Lo pasas arriba de la ceja, no pasa nada, ¿no? Sí, no. O sea, lo que más le ha dolido ha sido su párpado y la zona de aquí del labio superior. Sensible, sí es. No, está maravilloso.
No, sobre todo todos los puntos prohibidos se pueden hacer con el superficial, pero no superficial. Tiroides. Con tiroides, no, yo generalmente sí no con ninguno, ¿verdad? Muchas gracias. Pero ese calor hace que genere tensión. Nunca he visto un herpes simple secundario a esto. No, pero sí se puede dar. Obviamente si trae un herpes ya activo. No, las sensibles, ¿o qué era cuando con las genopatías no se puede? Con las genopatías. Lo que pasa es que en general cualquier tipo de tratamiento, por ejemplo en Morfea, no. O sea, obviamente por ejemplo, Quiero decir, aunque tenga por allá las lesiones Morfea, no en la cara. ahí solamente si está controlado, y yo me manejo mucho con reumatólogos. Por ejemplo, tengo una reumatóloga, tengo una paciente por ejemplo con dermatomiositis, que pues finalmente es pues afección ahí del hablamos, músculo, ¿no? ¿no? Me dijo sí, sin problema, ahorita está inactiva, obviamente tenemos los anticuerpos, ahorita está todo inactivo, ya tiene más de un año, etcétera, entonces se puede realizar, pero siempre con el consentimiento, exacto, con el Consentimiento del Se tiene buen especialista. apego a su tratamiento de base. Así es. Sí, de plano. Sí, si está inactivo, sí, se puede hacer. Esos tratamientos son, por ejemplo, para pacientes que tienen lupus o alguna reacción de fotosensibilidad, que no les podemos hacer, por ejemplo, luz pulsada, que no les podemos hacer CO2, etcétera. Con eso les va bien. ¿Hiciste en brazos, cara interna de brazos? Se puede. De hecho, acaban de llegar apenas los cartuchos corporales para hacer todo lo que es desde los costados, Para el abdomen. levantamiento de senos. Así es, sí. Tiene una razón de ser. Finalmente podemos tratarlo en el tercio superior, en el pectoral, donde Pero ese empieza es a muy caer la profundo y mano. muy grandote y muy grueso. El Tan de 13, chido, ¿no? El de 13 milímetros podría ser. Hay uno de 13 milímetros. Así es. Sí, viene desde 6, los corporales, hasta 13 milímetros, dependiendo del área que queramos tratar. Puede ser la cara interna de los brazos, la cara interna de los muslos, puede ser nalgas, puede ser costado. Claro. Sí, claro que sí. Y lo que haces allí, como que busca colagenasa y lipasa y la disminución de cuánto viene compuesto. Viene, normalmente se puede diluir en 5. O sea, de hecho viene liofilizado, viene un vial, nada más viene el vial. Un vial lo diluís en 5 centímetros cúbicos de... Cuando de solución salina. Fisiológico. Así es. Ahí le ponías un poquito de quilocaína a veces. Así es. Ya se lo apunté, 4.5 y Eso es 4.5. cuando vamos a hacer tratamientos corporales. Y por ejemplo, si es un abdomen muy globoso, si es un área muy grande, entonces puede ser un kit por área por sesión. Entonces, Y le baja la grasa, realmente. mejora mucho. ¿Tienes inflamación o algo cuando le pones? De hecho, en algunos pacientes pueden tener el efecto como de molestia o de dolor, como cuando se van a enfermar de gripe. Claro. Es como el efecto flu-like. En algunos pacientes está documentado. De hecho, yo soy de esas pacientes. Yo me pongo las enzimas y me da dolor de cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde te las pones? Sí, estoy engañosa. Bueno, me interesa en la cara. Y entonces en la cara lo diluyes en 5 o en 10 total. En la cara lo divido en 3. ¿En 3 nada más? Ahí concentro más el efecto. Ok, si es Lo una podemos cara- poner hasta una con cara muy calma. arrugadita. Yo, la indicaciones son pieles muy secas y muy arrugadas o Con hipertrofia también. Es más, para pacientes jóvenes también se pueden utilizar para revitalizar los tejidos, que son pieles opacas. Y no alteras la parte nerviosa, porque como tiene mielina, la parte nerviosa eso no lo puede disolver, no nada. No, la verdad es que he tenido muy buena experiencia. De hecho, lo estoy utilizando hasta para por ejemplo, para las heridas. Tengo úlceras mixtas, pies diabéticos. sea, es un estimulante, pero se supone que desbarata, es una enzima que desbarata la colágena morfa, la colágena cicatricial. Entonces, y es selectivo. Rota, colágeno roto. Esas enzimas son selectivas para la morfa. Selectivas en cuanto al o sea, son- Tipo de colágeno o hielo. si por ejemplo yo lo pongo en todas partes, me va a crear una regeneración, una neocolagénesis. O sea, son en cuanto haya catalítico, o sea, en cuanto haya sustrato, ahí actúan. Como un detergente, es como un detergente, como decimos, nosotros usamos patidilcolina, no sé si lo usan acá. También es como un detergente que vos disolvés, la grasa y despacio. Lo que pasa es que yo no tengo experiencia en las enzimas. Yo tampoco, la verdad que lo escucho, sí usamos cuando subcutáneo de fosfatidilcolina, pero genera mucha inflamación, hace hacer trombosis. Exacto. Aparte a veces la necrosis no se mide, ¿no? Con la fosfatidilcolina, etcétera. Pero con esta sí. De hecho, yo por ejemplo en todo el tiempo que estoy utilizándolo, yo no he tenido ningún episodio de sobreinfecciones, ni de necrosis, ni de nada.
¿Hay alguna razón que haga la diferencia? No, no me interesa. En la cara. En 3 para... Sí, la bibliografía es en 3, pones por ejemplo. De milímetro. 0.5 de una raya. 0.5 mililitros de 1 mililitro. No. De una jeringa de 3, de 3 ponemos mililitros. 0.5. A ver. 0.5. Un milímetro y medio, digo 1 centímetro y medio por cada lugar. Sí, son vendedores. No, por la... Exactamente, son diferentes. 2 marcas. 0.5 y 0.5. O sea, un milímetro y medio. Así es. 1 mililitro y medio. Los dejas así como sapos entonces. Ah, bastante. Bueno, yo pensé que era 0,05. Yo también pensé que media rayita. Claro, media rayita como haces con el voto. ¿Y pones arriba? En algunos pacientes sí. Cuando están haciendo un chorito. Y ahí me gusta ponerle CO2, por ejemplo. En la láser de CO2. ¿Te interesaría? O la radiofrecuencia fraccionada cuando el párpado está muy poco. Pero en caso que está chorito y hundido. No, con el de usted, la verdad es que nada más le haría un bonito CO2 y a lo mejor en ese pinceleado un poquito de colágeno. Y ya con eso, claro, con el CO2. Padre. Voy a tener que ir a Aguascalientes, que es un poco de láser de CO2. Sí. Sí, me gustaría ir, qué padre. Con gusto, de verdad. Porque tengo una Mi tarjeta, por si necesitas algo, digo, Daniel te puede atender muy bien, pero Gracias. ¿tienes alguna duda? Entonces, Cualquier cosa. bueno, y lo que se pone aquí es la suma de las dos, pero yo por la cara será como ya lo Traigo ahí ya lo las olvidé, solicitudes de puntos. créditos. ¿Cómo elijo uno? Mañana ¿Cómo o elijo el otro? Dependiendo, por ejemplo, si hay lugares en donde tenemos más grasa, para ir haciendo el trámite. si hay lugares en donde haya grasa ocular, por ejemplo, el Joe, Claro, estoy parejita, ¿no? Acá y acá. Estoy pareja. estás toda roja, ¿Cuál te llama más? Ah, ya, estoy toda roja, no hay problema. Me llama la atención el Entonces, por CO2 ejemplo, porque esta no tengo zona, CO2. en esta zona, en Sí los tengo- grupos, los argenianos, etcétera, donde sabemos que los paquetes grasos se van a se les- deshacer. claro, más Entonces ahí podemos poner las 3. Yo generalmente cuando voy a revitalizar una cara, primero pongo las 3 en la primera sesión y ya después puedo, por ejemplo, la paciente que El dolor de mi espalda se me ha pasado en la cabeza. tercio inferior, ahí nada más puse colagenasa porque no había grasa, que puse hialuronidasa para facilitar la entrada de los Que es el que estamos Pero hablando. entonces se hacen mucha cantidad, ¿no? Y con 39 mililitros de crema Pero lo otro, generalmente el paciente siempre tiene algo más, entonces yo siempre me las acabo. Entonces, por ejemplo, ya terminas en párpados y te quedaron todavía 6 mililitros, bueno, entonces pues voy a aplicar un poco en Joule, voy a poner, por ejemplo, para redefinir el contorno facial, que también funciona muy bien, voy a mejorar todo lo que es la papada, etcétera, entonces funciona. No, la verdad es que no le haya, es más, si no puse lo que usted. No, porque uno siempre pone relleno, pero uno tiene que rellenar y sacar, porque justamente esa hipertrofia también le tenés que mejorar para hacer el reconocimiento Entonces primero general. preparamos, Claro, y después hacemos hacemos Pues está fácil, entonces compra todo. ponemos volumen en caso de que se pueda. Para que bajes. Ahí viene el CO2 también. Sí, por supuesto. En la misma sesión. Exacto. Si primero generamos el calor y después ponemos primero que hace calor y después inyectar, claro, porque si no, claro. Aquí en mi Jules, por ejemplo, ¿qué me pondría? Yo creo que en toda esta zona podríamos hacer vectores con todas las enzimas y le quedaría perfecto Y la aplicación de la enzima es como... ¿La hace con cánula? ¿Hace con cánula? Puede ser con cánula o puede ser con clínica, pero es en retroinyección. Entrada como una borración hidroquímica. Eso sí viene. Intradérmico. ¿Por qué no venden ustedes enzimas? Pues sí me llega quien las venda por eso. Sí, no, casi no nos metemos con... ¿Y puedes hacerle pápulas intradérmicas en vez de estar poniendo así en cuello. En huellos y pápulas intradérmicas. Y acá también intradérmica puedes hacer como para que empieza, digamos. Quiero que sea más profundo. Ah, tenés que ir a... Quizás por seguridad Por ejemplo, sí, en cuello sí me gusta poner a lo mejor las pápulas, sobre todo en las No lo tenía y Claro. Se pueden poner protectores. Y si hay aquí, pues la pongo las 3 con la grasita. Pero aquí no hay grasa, entonces... Siempre sacas fotos. Para retraer. Siempre sacas fotos, siempre, ¿no? Porque a veces los detalles son No, y importantes, aparte, digo, así con los cambios tan importantes, el paciente dice que no es cierto. ¿no? Claro, se ven todos los días y no se pueden ver ese cambio. Ay, doctora, ¿me puedes dar tu mail? Porque realmente tengo un montón de dudas. Qué linda, de verdad, muchas gracias, doctora. Me encantaría empezar en todo esto, pero bueno, viste. Perdón, doctora, ¿ya terminó? Sí. Súper. Entonces, el costo de las aplicaciones
Son de entre 2 y 2.500 la aplicación por área por sesión. O sea, si por ejemplo yo necesito 2 kits o 3 kits para un abdomen globoso, entonces lo que hago es poner 2 o 3 kits y se cobra 2 o 3 kits, que serían